Buenas tardes, estimados participantes de la maratón webinars gratuito realizado por el Comité Ejecutivo Organizador del 22º Congreso Nacional de Estudiantes de Estadística CONES-ICA Perú 2020. Hoy, 5 de mayo, desarrollamos el segundo webinar en R intermedio a cargo del magíster André Choco, maestro en Ciencias de Administración Industrial y Empresa de Servicios, licenciado en Química Farmacéutica, profesor destacado en Bioestadística de la Universidad San Carlos de Guatemala. Su experiencia profesional viene dándose en la Oficina de Investigación de la Unidad de Atención Integral del VIH y las Infecciones Crónicas del Hospital Roosevelt. Asimismo, es asesor y docente de Estadística e Investigación Clínica Epidemiológica. Asimismo, realiza sus trabajos en la Unidad de Estadística, Epidemiología y Salud Pública de la Facultad de Ciencias Química y Farmacia de la Universidad San Carlos de Guatemala. Bienvenido, magíster André Choco, y asimismo le damos las gracias por compartir sus conocimientos en R intermedio. Una sugerencia a cada uno de los participantes que mantengan apagados los micrófonos para que se pueda desarrollar óptimamente nuestra conferencia. Bienvenido, magíster Choco. Buenas noches, espero que todos estén bien. Les agradezco por haberme incluido en estos webinars y es una muy buena idea. Estoy bastante emocionado con poder participar de forma virtual en el Congreso y poder aportarles algo del conocimiento que diariamente debo de utilizar en mi lugar de trabajo. Voy a necesitar que me permitan compartir mi pantalla. Gracias. Y pues les decía, en esta ocasión, la señorita les dijo que voy a trabajar con un tema sobre R intermedio. Realmente, pues no es que sea R intermedio, de hecho, es algo fundamental. Sin embargo, en el orden en el que se han desarrollado estos webinars, este sería el segundo y mi amigo Jesús Salinas empezó con el trabajo de R que se basa precisamente en la base de R. Anteriormente, el compañero Jesús Salinas les habló de comandos básicos de R. Cuando se empezó a diseñar R, pues se tenían diferentes comandos básicos que se parecen bastante al lenguaje de programación, porque de hecho R es un lenguaje de programación. Y resulta que nosotros hemos visto la evolución de R y dentro de los aspectos más importantes de la evolución de R está Tidyverse, que es un conjunto de herramientas y que se visualizan precisamente, se puede hacer una analogía con este gráfico que tenemos acá. Este gráfico si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unos hexágonos. Este hexágono casa en el espacio que dejan estos hexágonos de la base. Y esto es precisamente una analogía de cómo trabaja Tidyverse, porque es un conjunto de herramientas que tienen una comunicación eficiente entre sí. Y nosotros pues vamos a ver dos de estas herramientas, que precisamente las tenemos aquí, ggplot2, que sirve para hacer un manejo de gráficos, y la herramienta dplyr. Pues resulta que tenemos aquí que Tidyverse es un conjunto de paquetes que pueden funcionar en armonía porque comparten representaciones de datos comunes y un diseño de API. Recordando que API es un conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. Tenemos entonces que el poder trabajar con estas herramientas que están interconectadas nos hace que el manejo de R sea más cómodo. De hecho, al principio, cuando se empezaba a utilizar R y se comparaba con otras plataformas que tenían un mejor, digamos, una interfaz gráfica más completa, como podría ser o SPSS, o podríamos estar hablando de SAS u otros software estadísticos,
pues contemplábamos de que R era como una herramienta que no parecía muy atractiva desde el punto de vista visual, la interfaz gráfica de R. Después salió RStudio con el fin de que fuera más amigable ese manejo de R. Pues después de RStudio surgió la filosofía de Tidyverse, porque lo podemos ver como una filosofía, en el cual todas esas herramientas van a estar interconectadas. Precisamente cada quien hacía sus programas de R y el manejo era diferente, ¿verdad? Si por ejemplo el profesor Salinas había hecho un software, un paquete de R para poder hacer análisis de Machine Learning, resulta que él tenía una metodología de trabajo y la forma en la que se accesaba a esos comandos era muy diferente a la que iba a realizar otra persona que diseñara un paquete de R. Pues resulta que eso ya no ocurre cuando se trabaja con Tidyverse, porque son diferentes herramientas que tienen una forma de trabajar en común, de manera que si yo hago un paquete de Tidyverse, pues ese va a tener comunicación con cualquiera de los otros paquetes de Tidyverse. Y si aprendemos a manejar uno, nos va a ser muy fácil manejar otro de esos paquetes. Y entonces hablamos de lo que se conoce como data wrangling, y eso se puede traducir más o menos al español como la administración de datos. No solo estamos hablando de manejo de datos, sino que algo más complejo. Si ustedes comparan una tabla de datos como eso podría ser almacenar el conjunto de datos de una investigación en una hoja electrónica de Excel con un sistema de base de datos que en sí va a ser un conjunto de tablas de datos, pues lo mismo estamos haciendo con esta administración de datos, porque es algo más complejo que, por ejemplo, hacer un filtrado de datos o una segmentación de datos. De hecho, aquí tenemos un gráfico en el cual vamos a ver cómo se interrelacionan cada uno de esos procesos. Importar datos, hacer un manejo o administración con el enfoque Tidyverse, transformar estos datos con estas herramientas que aparecen aquí, visualizarlos, modelarlos, todo eso tiene una interconexión y es un ciclo que corresponde no solo a diferentes procesos, sino que a diferentes paquetes. Por ejemplo, sabemos de que la herramienta de Tidyverse para hacer un análisis gráfico se conoce como ggplot2, y pues cualquiera que ya ha trabajado con R sabe que son gráficas que trabajan con lo que se conoce como la gramática de datos. Y si lo que queremos hacer es una transformación de datos, contamos con paquetes como dplyr, o podría ser, veamos, el paquete perfect o perl o Plier. Y bueno, entonces todas esas herramientas, estos son paquetes que trabajan dentro de la maquinaria de Tidyverse, pero que nos sirven para transformación de datos. Aquí tenemos un diagrama en el cual vemos una gran cantidad de paquetes que se han desarrollado. Tidyverse es todo esto, es ggplot2, es Haven, es Tidyr, es Perl. Y les decía acerca del hecho de que estos hexágonos casen uno con otro, tiene que ver con que precisamente la persona que diseñó Broom, por ejemplo, pues tuvo que mantener esa filosofía de Tidyverse para que este paquete formara parte de todo este gran conjunto. Forecats, que es un paquete que nos sirve para hacer un manejo de datos, por ejemplo, se pueden trabajar listas, al igual que Perl. Entonces tenemos todos estos paquetes y de esos pues vamos a empezar con los más básicos, precisamente con ggplot2 y con dplyr, que son herramientas bastante usuales. Ahora ustedes van a ver cuando quieran aprender algo de R, que estas son dos de las herramientas principales que se utilizan. ¿Y qué es dplyr? Entonces la primera herramienta va a ser, voy a necesitar que me apoyen ahí con el audio de los organizadores. Si voy haciendo preguntas, necesito que en principio ustedes me vayan diciendo si todo va bien con la presentación, el sonido y pues lo que se está visualizando. ¿Todo está bien hasta ahora? Les pregunto, organizadores. Todo Sí, bien. correcto, Magíster. Ok, bueno. Entonces les decía que de las dos herramientas que vamos a trabajar el día de hoy está dplyr.
El conjunto de herramientas de R, pues nos permite realizar cualquier cosa que queramos hacer en otro software estadístico. Si uno ya está acostumbrado, por ejemplo, a trabajar con SPSS, si uno quiere hacer una segmentación, un filtrado de datos, pues esas herramientas también las puede realizar la base de R, o sea, esos comandos básicos de R. Pero muchas veces esa sintaxis es bastante compleja, es abrumadora. Y precisamente por ese problema es que el paquete de dplyr, sus creadores pensaron en una herramienta que ofreciera funciones de consulta ingeniosas y simples. Es una gramática de manipulación de datos y por tanto sus funciones son un conjunto de verbos. De hecho, esos verbos se parecen, bueno, esos verbos están más en inglés británico que en inglés americano, por ejemplo. Y una de las herramientas que es común utilizar es el pipe. Ustedes van a ver que si consultan cómo realizar un manejo básico de datos o hasta un manejo más complejo, actualmente van a encontrar siempre este símbolo, esta combinación de símbolos que sería porcentaje, mayor que y porcentaje, que en conjunto se conoce como un pipe. Y pues una traducción al español sería como una tubería, más o menos. Es una herramienta de composición común que funciona en todos los paquetes de tidyverse. Indica que para lo que está del lado izquierdo del pipe, por ejemplo, una tabla de datos que se llame, qué sé yo, data 1 o base de datos, ustedes van a realizar una acción que va a estar indicada al lado derecho de este pipe. Bueno, ya lo van a entender ahorita que veamos nuestra sintaxis. Estos elementos describen claramente los pasos para transformaciones, agregar, filtrados, cualquier transformación que debamos de realizar. Y luego tenemos unos ejemplos de los comandos que se van a trabajar en esta sesión. El comando filter, que sirve para filtrar, group by, para agrupar por, mutate, transformar una variable, glimpse, ver la estructura de una tabla de datos, summarize, para resumir datos, y arrange, ordenar. Esto, pues, si alguien ya tiene un manejo con la parte con los comandos básicos de R o la base de R, pues se darán cuenta que estos tienen sus equivalentes, ¿ya? Entonces, hoy no vamos a hablar de sus equivalentes, sino que vamos a poner en práctica estos comandos para las transformaciones que vamos a realizar. Y bueno, la otra herramienta de tidyverse, que de ese conjunto de herramientas que se crean día a día, va a ser ggplot2, y es un sistema para crear gráficas basado en el concepto de la gramática de gráficas. Esto de la gramática, recuerden, si uno quiere pues decir algo, va a tener una estructura sintáctica, ¿verdad?, en la cual yo tengo que poner pues mi sujeto. Por ejemplo, yo quiero comer pizza, ¿verdad? Entonces voy a tener mi verbo, voy a tener mi objeto y mi sujeto, y así voy a poder expresar una idea. Pues similar a eso es la forma en la que trabaja ggplot, porque ustedes van poniendo la combinación de esos elementos para decir algo tan complejo como yo quiero comer, como yo quisiera comerme en este momento una pizza de, qué sé yo, de hawaiana o de pepperoni, que es una oración un poco más compleja. Y esto a veces es un poco difícil de explicarlo, es más fácil que se los explique con este ejemplo tan burdo de comer. Pero resulta que nosotros tenemos que la mayoría de estos comandos van a tener una estructura básica. Y esa estructura va a empezar precisamente con escribir un comando que es ggplot. Paréntesis, y ahí van a estar los demás elementos, como va a ser el mapeo estético de los datos, agregar las capas, que en esas capas estarían, por ejemplo, qué tipo de gráfico queremos. Si es que nosotros queremos un histograma o un boxplot, pues eso lo vamos a definir con las capas. Vamos a tener las escalas, también la especificación de la segmentación, sistemas de coordenadas, y pues ustedes pueden buscar diferentes libros de ggplot2, hay muy buenos, desde uno que ha creado la persona que creó este programa de ggplot2, hasta muchos otros que se han escrito. Y bueno, y resulta que tenemos entonces una estructura aquí básica, y esa estructura yo la he sacado de los que se conocen como data cheat sheets. Pues no sé si en
Perú, dentro de la jerga peruana habrá algo equivalente a eso. Pero, por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando alguien se quiere copiar en un examen, hace esos famosos papelitos. Y aquí en Guatemala le llamamos los famosos chivos. Esos papelitos que se doblan y se escriben con letra muy pequeña para tener las ideas centrales de lo que va a venir en el examen. Pues así hay esas herramientas. Les voy a mostrar una acá, siempre recordándole a los organizadores que si algo se sale de control me lo hagan saber por medio de voz. Y bueno, yo estoy abriendo una de esas herramientas que es un data cheat sheet y es un resumen, ¿verdad? Un resumen de los comandos más importantes, en este caso de Tidyverse, pero pueden haber resúmenes de metodologías como de paquetes. Aquí tengo entonces el resumen de Tidyverse y aquí tengo el otro data cheat sheet de ggplot2. Tenemos una versión en español, una versión en inglés. Vamos a ver esta versión de visualización de datos. Y bueno, aquí está. Si se dan cuenta, son conceptos muy puntuales y yo les enseñaré a poder utilizar estas data cheat sheets. Y volviendo a la presentación, entonces aquí tenemos una forma en la que se hace un gráfico en ggplot2. Contamos con un sistema de coordenadas, contamos con un mapeo de datos y un conjunto de capas, y la suma de esto nos va a dar un gráfico. Bueno, entonces vamos a empezar aquí a explorar un poco el entorno de lo que vamos a trabajar. A mí me gusta trabajar con la filosofía de que no todo lo que es práctico es útil. Por eso yo prefiero trabajar con las bases de datos de investigaciones en las que he estado involucrado. Ustedes no van a ver una base de datos, una hoja de datos como decirles IRIS, la famosa data IRIS, porque pues por lo menos a mí no me surge ningún interés por estar hablando de IRIS. Sin embargo, aquí tengo una hoja de datos que es acerca de una investigación sobre tuberculosis. Bueno, entonces ustedes van a tener acceso al finalizar la presentación a todos estos materiales. Aquí tengo la base de datos y pues aquí me voy a hacer preguntas que de hecho me las hice cuando yo tuve que presentar este trabajo. Vemos aquí las variables, por ejemplo, año, sexo, y tenemos también un resumen de las variables. Este es un documento que les preparé en Excel, donde aparece, por ejemplo, la operacionalización de las variables. La variable que la he escrito como año, o sea, año, es el año en el que se brindó la atención a los pacientes. Es una variable numérica de escala de razón y pues la unidad son años. Por otro lado, pues una variable como sexo, que son las características biológicas de los pacientes, es una variable categórica con escala nominal y que sus categorías son masculino y femenino. Vamos a ver aquí algunas variables y si voy a hacer referencia a esas variables en la presentación, pues quisiera que las comprendieran de una forma muy sencilla. Bueno, veamos aquí este listado de variables y les digo es importante porque nos va a permitir entender qué es lo que estamos haciendo, esa utilidad. Ya les hablé del año, del sexo, la edad al diagnóstico. Es la edad que tenía la persona en el momento que empezó a ser atendido por la enfermedad que nos va a competir. Entonces les hablo de una forma general de esta investigación. Es una investigación en la cual se hizo una descripción de todos los pacientes que fueron evaluados en la clínica de tuberculosis. La tuberculosis, pues ustedes han de saber de términos generales por cursos de biología, si es que no llegaron a una carrera pues, de ciencias de la salud, que es una enfermedad infecciosa de curso crónico. Una de las presentaciones más usuales es la presentación pulmonar, en las cuales las personas tienen tos crónica, pérdida de peso, dolor crónico, etc. Entonces, esa enfermedad llamada tuberculosis, pues hay varias formas de abordarla. Se supone que más o menos el 85% de las personas a nivel mundial ya se han infectado por tuberculosis, pero no todas manifiestan síntomas. De ahí surge un concepto muy importante que lo vamos a manejar aquí, que se conoce como tuberculosis activa. Yo puedo estar infectado de tuberculosis, pero mis defensas me permiten que esa infección
pues ceda y no se desarrollan síntomas. Cuando se desarrollan síntomas, eso se conoce como tuberculosis activa. Y eso precisamente va a estar aquí, en esta variable, la variable número 22, que se llama tipo PX profilaxis activo. Van a haber personas que tengan tuberculosis activa porque tienen síntomas. Y van a haber personas que fueron atendidas en esa clínica porque se les dio profilaxis. ¿Y qué significa profilaxis? Que se identificó primero que estas personas podrían tener un riesgo alto de desarrollar síntomas de tuberculosis. ¿Cómo se llama eso? A ver, las personas que me están apoyando aquí, tuberculosis activa es, como les había dicho, desarrollar síntomas, ¿ya? Entonces, hay otras personas que tienen riesgo de desarrollar tuberculosis activa y se les dio antibióticos para evitar que ocurriera eso. Por eso es que en esta clínica no solo se atendían a personas que tenían tuberculosis activa, sino que personas que estuvieran en riesgo. Otra de las variables con las que vamos a trabajar van a ser la edad en rangos, o sea, clasificar la edad, pero en rangos, la edad al diagnóstico ya les dije. El diagnóstico de VIH, se sabe pues de que desde que se conoció la epidemia del VIH ha aumentado la tuberculosis porque las personas con VIH tienen un sistema inmunológico debilitado y es más probable que en ellos se desarrolle la enfermedad de tuberculosis activa. Y en estos pacientes, solo en los que tienen VIH, interesan otras dos variables, como son CD4 y carga viral. Los CD4, como dicen aquí, son la cantidad de defensas que tiene en el cuerpo una persona. Si esa cantidad de defensas va bajando, la persona se puede enfermar de muchas cosas, incluyendo tuberculosis activa. Por eso va a ser importante esta variable. La CB, que es la carga viral, es una variable que nos va a decir si tiene VIH, qué cantidad de VIH tiene. Obviamente, si tiene una concentración, una carga viral más alta de VIH, esta persona podría estar en mayor riesgo de enfermarse, ¿verdad? Entonces han oído también ahora con esto del coronavirus, que las personas que están hospitalizadas en una unidad intensiva, por ejemplo, estas personas tienen una carga viral más alta de coronavirus. Eso quiere decir que en su sangre está circulando una mayor cantidad de copias de coronavirus. Pues volviendo a nuestras variables está la variable pronóstico, que simplemente nos dice si una persona sobrevivió, o sea, está viva, o falleció y fallecido. Esta variable ya la hablamos, hay dos grupos de pacientes que nos interesan, los que tienen síntomas y los que están en riesgo de sufrir y por eso están siendo atendidos ahí. Y finalmente, ya vamos a entrar de lleno a nuestra clase de R, la variable tipo de tuberculosis. Y hay dos clasificaciones, hay una clasificación que es pulmonar y extrapulmonar. Lo clásico es que una persona se enferma de tuberculosis pulmonar y entonces desarrolla síntomas como tos, pues también le va a hacer falta el oxígeno, o sea, va a tener cierta apnea, etc. Y hay otras manifestaciones extrapulmonares. La tuberculosis puede afectar cualquier cosa, los ojos, los huesos, los riñones, etc. Bueno, ya teniendo una idea de qué son estas variables, ya podemos empezar a trabajar con nuestro script. Y les seguiré hablando de esta metodología. Cuando uno empieza a trabajar con R, puede ser de que lo que esté realizando, esos resultados que tenga acá, no esté seguro de ellos, sobre todo si uno está acostumbrado a otro tipo de software. Entonces yo voy a trabajar con una validación. Lo que vaya haciendo en Excel, en R, lo voy a estar haciendo aquí también en SPSS para que vayamos comparando las respuestas. Adicionalmente tengo la data con la que voy a trabajar y cuando ustedes ya tengan esa carpeta es la data que se conoce como Database TV y con la extensión CSV, o sea, es un archivo delimitado por comas. Aquí lo tenemos. Bueno, ya tenemos ahí ya vimos qué son estos archivos, base de datos en SPSS, algunos archivos aquí que tenemos para resumen de datos, la presentación también se las estoy compartiendo y otro documento de Excel donde están algunos resultados de esta investigación. Y precisamente vamos a empezar con estos resultados. Vamos a empezar por lo útil. No les voy a explicar, por ejemplo, para utilizar el comando filtrado tienen que empezar con esto. Vamos a empezar con una aplicación práctica. Una aplicación entonces de que yo quiero generar en R precisamente estos cuadros que están aquí. Y vean, es algo muy sencillo.
La variable años de la que ya les hablé nos dice los años desde 2007 hasta 2015. ¿Cuántos pacientes han sido tratados en esa clínica? Y de esa cantidad o de esa frecuencia, ¿a qué porcentaje corresponde? Ya tengo aquí mi manejo en Excel, ¿verdad? En Excel, y lo hice también a través de SPSS, y quiero obtener ambos elementos. Entonces, bueno, cuando ustedes ya tengan ahí su archivo, van a empezar por lo siguiente. La carpeta con la que van a contar, yo la almacené aquí en mi disco duro C, ¿sí? Es una carpeta que se llama Tidyverse y es la que ya vimos. La voy a poner acá. Mi amigo Jesús Salinas me había hecho una sugerencia, pero ya no me dio tiempo de arreglar eso. Y bueno, lo importante es que cuando ustedes ya tengan su carpeta, no le van a cambiar de nombre. Así como está Tidyverse, ¿ya? La carpeta la van a copiar en su disco C. Y cuando ya esté copiada ahí en su disco C, ustedes van a abrir este script que se llama Tidyverse, ¿verdad? Ahí están todas las instrucciones con las que vamos a trabajar el día de hoy. Y ya teniendo eso, pues aquí se está abriendo en RStudio este archivo. Y entonces aquí están todos los comandos. Entonces vamos a trabajar manejo y transformación de datos. Vamos a abrir la data. Ustedes ya vieron anteriormente cómo se abre una data. Aquí estoy estableciendo el directorio de trabajo. Y mi data, que se llama database, la voy a almacenar entonces en la data 1. Como recordarán, pues yo puedo poner aquí mi cursor y darle un clic aquí a Run, o simplemente seleccionar toda una línea o parte de esa línea, lo que me interese. Y voy a presionar, por ejemplo, Control Enter para que se haga, para que se corra esto, ¿no? Entonces aquí tenemos. Bueno, aquí tenemos entonces que esta base de datos o esta hoja de datos que se llama Database DB se va a almacenar en esta data 1, un objeto llamado data 1. Y podríamos hacer todo nuestro manejo de datos con base de R, con comandos de R. Pero aquí solo voy a trabajar realmente con muy pocos comandos de ese tipo. Por ejemplo, quiero explorar cuáles son los nombres de las variables y aquí los tengo. Ya contaba con esto otro que estaba acá. Aquí aparecen todas las variables, ¿ya? Voy a tener aquí una herramienta de acercamiento si es que acaso me va a servir. Y bueno, ahí ya la tengo lista. Entonces les decía, aquí tengo todas las variables, ¿ya? Entonces vean, aquí están todas mis variables, pero de estas, para hacer mis ejemplos, solo voy a utilizar 10. Y resulta que voy a también visualizar algunos datos con el comando hid, y aquí están esos datos. Bueno, entonces tengo la base de datos. O la puedo visualizar desde acá, dándole un clic. Y aquí me aparece la hoja de datos de una forma muy parecida como yo la voy a tener en Excel o aquí en SPSS. Y bueno, ya que visualicé esos datos, ahora ya empiezo a instalar los paquetes que me van a servir. Yo ya los tengo instalados, por eso no voy a activar estos comandos. Pero necesito que vean los paquetes con los que voy a trabajar, el comando dplyr y el comando y el paquete ggplot, que son los más importantes. Pero también voy a contar con otros dos paquetes que forman parte de Tidyverse. Janitor, por ejemplo. Voy a trabajar con estos dos en algún momento. Bueno, resulta que yo ya instalé esos paquetes, ustedes tendrían que instalarlos si no los tienen. Entonces me pongo en la línea 18 y voy a accionar aquí la librería, voy a abrir el paquete dplyr, tenerlo listo ya para trabajar con él. Janitor, ggplot2 y la librería knitr. Bueno, ya tengo todo eso ahí. Ahora vamos a poder trabajar ya con el primer objeto. Este comando que está acá me va a servir para convertir la data que yo tengo acá en un objeto que esté listo para Tidyverse. Entonces vean, estoy accionando este tbldf, que es el tbldf es el comando que me sirve para convertir un objeto
de base de R, donde están almacenados una hoja de datos o una data frame, en un objeto que se pueda trabajar en tidyverse. Entonces vean, aquí estoy, mi objeto que se llama data1 al principio, lo estoy convirtiendo en otra cosa. ¿Y en qué se va a convertir? Bueno, entonces aquí, con el comando class, voy a determinar de qué tipo es ese objeto. Y entonces vean que esto ya no es un data frame, sí lo es, sigue siendo un data frame, pero ahora es un objeto table. Y este objeto table, lo puedo trabajar en cualquier paquete de tidyverse. Y en este caso, pues ya les dije, les adelanté que voy a trabajar, además de dplyr y ggplot2 con janitor y este otro paquete. Bueno, entonces resulta que ya no me interesa manejar, hacer manejo básico de R o de la base de R. Ya tengo la primera función. ¿Y para qué sirve esta función? Recordarán que aquí las tenía. Bueno, aquí está el comando, la función glimpse. Y esta me sirve para ver la estructura de los datos. Entonces, accionémosla. Este objeto data1 ahora ya es un table, como habíamos visto anteriormente. Lo acciono. Y aquí tengo, pues, la estructura de los datos. Aquí están todas las variables. Y podemos diferenciar entre dos tipos de variables aquí. Los integer, como podrían ser, por ejemplo, la edad al diagnóstico, son variables de tipo cuantitativas. Y una variable de tipo factor, que tiene, pues, es una variable dicotómica, sí y no. Y esto nos lo dice aquí este comando glimpse, ¿verdad? Está haciendo la diferenciación. Así pues, lo que teníamos en Excel, como variables categóricas y esta operacionalización, pues también la podemos visualizar de una forma similar con este comando glimpse. Bueno, pues ya vimos eso. Ahora vamos a empezar con la primera aplicación. La tabla 1, que se llama cantidad de pacientes manejados por la clínica de tuberculosis por año. Esa tabla ya la tengo hecha acá. La tabla 1. ¿Cómo la voy a hacer acá? Olvidándonos del manejo con base de R, pues ahora ya voy a utilizar el pipe. ¿Se acuerdan de lo que les dije del pipe? Bueno, el pipe trabaja de la siguiente manera. Entonces, lo que está a la izquierda del pipe en este caso es nuestro table, nuestra data frame en el formato de tidyverse que se llama data1. Entonces, este pipe nos dice, para la data 1, que es un conjunto de datos, haga lo que está a la derecha del pipe. Y en este caso, tengo una instrucción y es un comando que se llama count. Y ese, bueno, no lo había colocado acá ahora que me recuerdo, pero ya ahorita lo voy a colocar. Entonces aquí hacía falta count. ¿Y para qué sirve el comando count? Pues para hacer conteos. ¿Ya? Entonces, ¿sobre qué variables se hacen conteos? Bueno, pueden ser sobre variables cuantitativas y cualitativas, pero lo que está diciendo es qué cantidad de veces se repite una categoría de una variable o un valor. Entonces resulta que yo estoy diciéndole aquí, data1. Para la variable data1, voy a hacer lo primero, contar la cantidad de personas que llegaron por año. Porque de hecho, si yo hago esto en SPSS, por ejemplo, aquí tengo la variable año, ¿verdad? Entonces, con un estadístico descriptivo, lo que voy a hacer es que me cuente cuántas personas llegaron en el año 2007, cuántas en el año 2008 y así. Pues resulta que yo tengo esta información acá, ¿verdad? La vamos a hacer de forma parcial. Vean lo que estoy haciendo acá. Yo voy a hacer un conteo por año y solo quiero que me aparezca la frecuencia de año acá, o sea, cuántas personas llegaron por cada año. Y solo estoy seleccionando
estas líneas. No todo esto, sino que es hasta acá. Entonces aquí, control enter. Lo que me dice, en el año 2007 se atendieron a 221 personas, ¿ya? Pero yo también quiero el porcentaje. Pero ojo, que solo seleccioné esta parte. ¿Por qué? Porque solo quería esto que está acá. Para poder calcular el porcentaje, entonces voy a tener otro comando que se llama mutate. Ahorita lo estoy haciendo de una forma muy rápida y lo voy a ir explicando lentamente. Y entonces esto me dice, de primero, cuente, haga la frecuencia de año y me aparece otro pipe. ¿No es así? Este pipe me dice que después de hacer el conteo por año, me realice otro comando para calcularme el porcentaje. Y esto quiere decir que si hago la selección de toda esta instrucción y la corro, pues ya tengo esto, que era muy diferente a lo que tenía acá. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que tengo por acá. Veamos los datos. ¿Todo bien hasta el momento, organizadores? ¿Organizadores? Correcto. Todo ya. bien. Sí, no estoy viendo el chat. Ustedes me pueden ir interrumpiendo si es que consideran que alguna de las preguntas es relevante y pues yo estaré contestando porque estoy concentrado en el manejo de los datos. Así que me excuso si no he visto el chat. ¿Es de acuerdo? De acuerdo, lo comunicamos. Ya, listo. Bueno, entonces veamos. Ya voy a hacer la otra tabla y esta no la voy a explicar. La otra tabla es esta, la que tenemos por acá. Esta es una tabla cruzada, si se dan cuenta. Entonces, en cada año, yo les había dicho que habían dos tipos de pacientes, los que tenían síntomas y los que estaban en riesgo. A los que estaban en riesgo se les da un antibiótico para prevenir la infección de tuberculosis. Ya eso se llama profilaxis. Y estos son personas que tienen síntomas. Entonces, veamos, en el año 2007 no había profilaxis en la clínica, o sea, no se contaban con esos antibióticos, por eso no se les daba seguimiento. Pero sí había, obviamente, pacientes con tuberculosis activa. A partir del año 2008, pues ya teníamos ahí el manejo de datos. Ya teníamos pacientes con profilaxis, porque en ese año se empezó a dar. Entonces, veamos. Tenemos también esta gráfica y la vamos a hacer. Pues en este momento no les voy a explicar el significado, sino que simplemente lo voy a hacer. Ya después van a ver cómo se hizo todo esto. Aquí estoy utilizando pues solo dplyr y aquí tengo los datos, están las frecuencias, aunque no están ordenadas. Por ejemplo, les decía, en el año 2007 solo tenemos pacientes con tuberculosis activa. Por eso es que no nos aparece ningún paciente que tenga profilaxis en el año 2007. En el año 2008, sin embargo, ya hay pacientes con profilaxis. Aquí está su frecuencia y su porcentaje y con tuberculosis activa. Nos tocará a nosotros hacer el respectivo ordenamiento de forma manual. ¿Ya? Pero contamos con toda la información ahí. Si utilizamos el paquete que se llama Janitor, que es otro paquete del entorno Tidyverse, entonces vamos a poder hacer algo como esto que está acá, ¿verdad? Entonces ven, esto ya es más atractivo. Se parece más, bueno, de hecho tiene la misma información. Y bueno, entonces tenemos esto acá. Pero queremos hacer el gráfico ahora. Y ese gráfico que queremos hacer es el que está aquí. Entonces lo tenemos con estas órdenes. Lo hemos generado acá. Ya. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Sí, Magíster André. Sí. Hay una consulta de Freddy. ¿Podría por favor mostrar la tabla? Quisiera saber cómo se llegó a ese resultado. Tengo dudas sobre N. ¿A cuál de los? A ver, ¿esta tabla o la primera tabla? A ver. Sobre la primera. Ah, ya. Bueno, entonces vean. Si lo vemos de una forma muy básica, que es lo que tendría que ser nuestro software. Aquí tenemos la base de datos. Tendría que contar cuántas veces está la instancia de 2007. Como sabemos que cada una de estas líneas es un paciente. Entonces yo diría 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿verdad? Eso pues ya lo entendieron. Y a partir de que se llega a finalizar la cantidad de personas del año 2007, tenemos entonces
los pacientes del año 2008. ¿Y cómo lo hace Tidyverse? Pues es una forma muy sencilla. Aquí nos dice, nosotros ya sabemos que en Data 1 están todos, está lo mismo que vemos aquí en SPSS, ¿ya? Que es esto que está acá, nuestra hoja de datos. Y entonces, resulta que nosotros debemos de indicarle que haga ese conteo. ¿Y cómo se lo indicamos? Bueno, entonces dice, lo primero que vamos a tener es el objeto o la base de datos donde están nuestros datos. Y la base de datos después tiene aquí un pipe y me está diciendo, para este objeto, haga lo que está después del pipe. Aquí lo corrí. ¿Ya? Haga lo que está después del pipe. ¿Y qué es lo que está después del pipe? Yo podría tener esto así nada más. Y lo que está después del pipe es el comando contar. Y me dice contar año. Pues si lo hacemos en SPSS, recuérdense, una forma muy sencilla es analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Cuénteme año. Y ya ahí está, ¿no? Entonces lo mismo estamos haciendo acá. Para esta base de datos, haga un conteo por año. Y aquí lo corro. Y ya está. ¿Queda resuelta la duda? ¿Pregunto? Sí, correcto, entendido. Ya, bueno. Muchas gracias. Les dije que aquí pues no iba a entrar en tantos detalles porque estoy enseñando la aplicación de que todo lo que hacemos aquí con Excel y SPSS lo podemos hacer con RStudio a través de los paquetes de dplyr y ggplot2. Y entonces ahorita vamos a ir por pasos. Ya vimos estas aplicaciones, Janitor y qué sé yo. Y luego vamos a regresar a la explicación de cómo se hace todo esto. Entonces vean, una pregunta aquí, vemos la pregunta, dice, quiero saber cuántos pacientes fueron atendidos que eran VIH negativos y con tuberculosis activa. Bueno, entonces, como les dije, una forma de aprender a utilizar los paquetes es comparar lo que hacemos con nuestra herramienta básica, podría ser Stata, podría ser, qué sé yo, EpiInfo, Minitab, cualquier software con el que ustedes trabajan si no han empezado a trabajar con R. Y hacer la comparación de los resultados en ambos software. Entonces vean, ¿cuál es la pregunta? Quiero saber cuántos pacientes fueron atendidos que eran VIH negativos y que tenían tuberculosis activa. ¿Y cómo puedo hacer esto en SPSS? Pues simplemente es, podría hacerlo de varias formas. Por ejemplo, aquí en datos, hacer una selección de los casos. Y voy a tener aquí pacientes VIH, los pacientes VIH negativos. Entonces aquí estoy diciendo que no quiero a los pacientes VIH positivos. ¿Ya? Aquí ya está. Perdón. Voy a ponerlo acá. No, lo vamos a poner de otra forma. Magister André, otra Sí. Consulta. Ajá. Mutate, table y año funciona o funcionaría igual que count año. ¿Y qué, perdón? A ver, mutate, table y año funcionaría igual que count año. Sí, claro. Ajá. Yo no estoy haciendo la comparación, por ejemplo, de en este caso no estoy haciendo la comparación con los comandos de base, pero sí, claro, o sea, ese es el equivalente. Si quieren, cuando regrese a explicar las primeras líneas, entonces lo voy a explicar como lo hubiera hecho con la base de R. Entonces, bueno, les decía cuántas personas tengo con tuberculosis activa por año. Entonces aquí voy a hacer una tabla cruzada, que sería, vamos a ver, año y el tipo de paciente.
Y aquí está, entonces me dice, para los pacientes VIH negativos, entonces aquí está, en el año 2007 tenía a 96 pacientes con tuberculosis activa. Bueno, entonces ahorita ya empezamos a analizar con detalle cada uno de los comandos con los que vamos a trabajar. Entonces vean, aquí tenemos la data 1, que es nuestra variable, ¿verdad? Perdón, nuestra tabla de datos. Y aquí tenemos el pipe, y el pipe me dice, para la data 1, haga las siguientes cosas. Lo primero que va a hacer es filtrar. Yo quiero hacer un filtrado cuando el diagnóstico de VIH, ya me acordé por qué no me salió lo de SPSS, porque yo lo tenía codificado con el número 1. Entonces luego regresaré a eso. Pero eso no importa ahorita. Entonces me dice, filtrar el diagnóstico de VIH a sí, tipo de profilaxis va a ser profilaxis. Aquí está la pregunta. Quiero saber cuántos pacientes fueron atendidos que eran VIH negativos y con tuberculosis activa. Entonces aquí voy a tener que hacer un pequeño cambio porque yo quiero VIH negativos. Entonces aquí era no. ¿Sí? Filtrar al... perdón, es que no lo tengo así. Ahorita se los voy a explicar. Yo puedo representar esto de dos formas y aquí lo voy a cambiar. Esto significa que no sean sí. ¿Sí? O sea... Si tenemos un paciente con VIH, o sea, sí VIH, no lo quiero. Yo lo puedo escribir de dos formas. Lo puedo escribir también así. Yo quiero a todos aquellos pacientes con VIH que sean no. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hice acá. Entonces, me dice acá. Yo quiero excluir a aquellos pacientes VIH. Y en el filtro tengo otra condición. Vean, este es un filtro. Y la primera condición es que sean diferentes a VIH-sí. Separado de una coma, aquí voy a tener la otra condición. Y por eso es que este software, este paquete de dplyr es tan bueno porque para poder hacer esto a través de los comandos de base necesitaría algo más complejo. Y aquí solo pongo todos los filtros que yo quiera. El otro filtro va a ser tuberculosis activa, ¿verdad? Entonces yo estoy utilizando el signo de interrogación igual para decir que yo no quiero a los pacientes con profilaxis, ¿sí? Quiero solo a los que tienen tuberculosis activa. Entonces, esto también puede haber sido así. Tuberculosis activa, ¿ya? Pero, bueno. Yo lo estoy expresando de esta manera. Profilaxis. Entonces le recuerdo otra vez que estoy haciendo acá. La primera parte, y es el filtrado, me dice, para la data 1 haga lo siguiente. Filtre. No quiero a los pacientes VIH positivos. Por eso estoy excluyéndolos. Y esto lo pongo entre comillas porque esto está como una variable factor, ¿verdad? Con la etiqueta. Y tampoco quiero... Esto lo digo con esto, a los pacientes de profilaxis. Y después de esto, todavía tengo otro pipe. Esto quiere decir de que cuando ya se terminó esta línea, para esta misma data, después de haber hecho el filtrado, haga lo que está después del pipe. Y esto es cuente la frecuencia de año. Y todavía tengo otro pipe que me dice... Y además haga un gráfico de ggplot. Y vamos a ver después lo del gráfico. Lo primero vamos a accionar este comando. Y ahí está. Veamos el gráfico. Aquí lo tenemos. Aquí está nuestro gráfico. Entonces, lo primero que quería que vieran es de que a través de este conjunto de órdenes, pero que básicamente es una orden, yo llegué desde filtrar la base de datos, lo que estaba haciendo aquí en SPSS, a hacer un conteo por año y a finalmente tener un gráfico de líneas.
¿verdad? Ahora, ¿cuál es la estructura de los comandos? Ya les dije, filtrar tiene los siguientes argumentos. La variable para la que quiero hacer el filtro y la condición, y puedo poner varios filtros. Aquí tengo un filtro, aquí tengo otro filtro. El pipe que me está diciendo que después de esto continúe con la siguiente línea y que esto, obviamente, porque está después de este pipe, todavía sigue siendo parte de esta instrucción. Y aquí me está diciendo que cuente la frecuencia de año. Y luego tenemos un pipe que me dice, después de esto, haga lo siguiente. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un gráfico de líneas. Y ahora sí vamos a analizar con detalle, entonces, lo que nos dice esta instrucción. Y vean aquí. Dice, ggplot es el comando para hacer cualquier gráfico. Está también qplot, pero aquí estamos usando ggplot. ggplot y después de ggplot, entre paréntesis, hay que poner la data que estoy utilizando. Aquí no tengo que poner la data porque estoy utilizando dplyr, estoy utilizando un pipe. Entonces, quienes ya han trabajado con ggplot y se preguntan por qué yo no estoy poniendo aquí el nombre de la data, es porque estoy utilizando un pipe. Estoy diciendo que para esta data haga todo lo que sí, entonces ya no tengo que especificar aquí el nombre de la data. Y entonces, después de eso está el mapeo de las variables. El mapeo o estética simplemente es asignar a los ejes X y Y las variables o los objetos que van a ser representados. Entonces, vean, la estética nos está diciendo que en el eje de X, como en cualquier gráfico de líneas que ustedes hagan en Excel o en SPSS, van a estar los años, ¿no es cierto? Sí, van a estar los años. Esa es la variable año. Y en el eje Y va a estar la frecuencia. Y por eso estoy poniendo N. ¿Y por qué la frecuencia? Bueno, porque anteriormente yo ya hice un conteo, ¿no es cierto? Entonces, si hice una frecuencia, ¿qué es lo que nos da la frecuencia? Aquí lo están viendo. Cuando yo solo hago el conteo de la frecuencia, me aparece un N acá, ¿ya? O sea, ya tenemos una especie de vector que contiene la frecuencia de las personas que fueron atendidas por año. Entonces me dice, en X represente los años y en Y esta frecuencia de un conteo que ya se hizo anteriormente. Ya hasta ahí vamos. Bueno, cierro el paréntesis de este que abrí acá y el paréntesis de la estética. Y luego voy a tener el otro elemento que sería la geometría o geom. Realmente no hay un equivalente para hacer esta traducción, pero el geom nos está hablando qué tipo de gráfico vamos a tener. Aquí podrían ser geom bar, geom point, geom histogram, dependiendo de lo que queremos. Si yo quiero un gráfico de líneas, entonces lo único que le voy a indicar es geom line. Aquí no tengo un argumento adicional, por eso voy a dejar este paréntesis en blanco, ¿ya? Y después de eso tengo otro elemento adicional y ese elemento son las etiquetas, ¿ya? Con el elemento labs, entre paréntesis voy a escribir acá cuál es la etiqueta que tengo en el eje X. Y como esto es un rótulo, lo voy a escribir entre comillas. Voy a poner año. Y aquí frecuencia. Bueno, entonces el título que corresponde, también lo voy a poner ahí, es pacientes TB activos. Entonces vean, esto nos da como resultado este gráfico. ¿Alguna pregunta hasta este momento de lo que hemos analizado? ¿No? No, en el chat de Zoom no tenemos. Tenemos una consulta vía Facebook. A ver. Preguntan, ¿el año lo reconoce como date o int? Y si el paquete es capaz de trabajar con date. Es capaz de trabajar con date, pero aquí no estamos haciendo eso. Aquí estamos trabajando con un integer, ¿ya? El manejo de dates es de otro tipo. Aquí tenemos simplemente el año como un número, ¿no? Entonces no es eso lo que estamos haciendo. Ah, claro, correcto. Ya. Bueno, entonces vean, los elementos
con los que hemos trabajado están acá. Habíamos quedado en que en el eje X tenemos los valores del año como valores normales. Y aquí tenemos entonces la frecuencia, que sería el n, los conteos. Bueno, voy a cerrar esta parte. Ahora vamos a resolver otra pregunta. Dice la pregunta. Quiero hacer un filtrado por atención pediátrica. ¿Ya? Y vamos a ver que atención pediátrica, al menos en el hospital donde yo trabajo, se refiere a que hay dos secciones, la sección de adultos y la sección de pediatría. A cualquier persona que tenga menos de 13 años se le va a atender en la sección de pediatría. Y a las personas que tengan 13 años o más se les va a atender entonces en la sección de adultos, aunque no se consideran pues obviamente como adultos. Esa es la forma en la que trabaja el hospital. Entonces lo que quiero hacer es un filtrado por atención pediátrica. Eso quiere decir de que solo quiero ver a los pacientes que los atiende la sección pediátrica. Entonces vean, aquí tenemos el data, la data 1 y el pipe, siempre con nuestra filosofía es, para la data 1 haga lo que está después del pipe. Y esto es el comando filtrar, filtre con la siguiente condición. Diagnóstico de VIH, bueno, seguimos con la condición de que sea VIH, ¿no? Entonces aquí filtrar para atención pediátrica y le voy a agregar la otra condición que sería en pacientes VIH negativos. Y ahora voy a modificar este filtro. Aquí está bien la instrucción, pero simplemente lo voy a explicar de otra forma. Yo quiero filtrar y tener únicamente a los pacientes que no sean VIH, y por eso lo tengo así. Y que el tipo sea no profilaxis, por eso lo tengo acá. Entonces aquí me hacía falta indicar. Filtrar por atención pediátrica en pacientes VIH negativos con tuberculosis activa. Eso es lo que quiero. Pues bueno, entonces aquí tengo ya el filtro y ahora quiero agregarle otro elemento al filtro. Si se dan cuenta, tengo una condición, otra condición y una tercera condición. Y si se dan cuenta, este filtro funciona como un filtro de Excel, por ejemplo. Entonces, en un filtro de Excel yo tendría que indicar que sea menor que 13 años. Entonces dice, cuando la edad al diagnóstico es menor a 13, ¿ya? Y lo que quiero además es hacer un conteo. ¿Cuántas personas tenía con esa condición? Y entonces resulta que aquí lo voy a tener. Cuente por año. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Bueno, lo que voy a obtener es un listado de datos de conteo por año. ¿Cuántos pacientes pediátricos por año con tuberculosis activa y que no eran VIH atendí? Entonces, echo a correr toda la instrucción y esto me da lo siguiente. Bueno, atención pediátrica solo tuve 15 pacientes en el año 2007, 19 en el año 2008 y así. Entonces comprendemos que el comando filtro nos permite no solo agregar una condición, sino varias condiciones que nosotros queramos. Y ahora yo voy a utilizar una nueva función, arrange. ¿Y para qué me sirve arrange? Esa me sirve para ordenar. Si yo quisiera saber cuál fue el año en el que tuve mayor cantidad de pacientes pediátricos atendidos, si ustedes lo ven acá, a ver, ¿cuál fue el año que tuve mayor cantidad de pacientes pediátricos atendidos? ¿Organizadores? En el 2014 registra 38. Exacto. Pero yo quiero hacer ese ordenamiento, entonces lo voy a hacer acá con el comando arrange. Si se dan cuenta, yo he copiado aquí esta instrucción hasta acá, ¿ya?
Si yo selecciono la instrucción que equivale a esta porque es la misma y presiono control enter o run acá, entonces tengo lo mismo, ¿no? Pero estoy utilizando otro pipe y aquí estoy diciendo de que esta instrucción va a continuar con otra instrucción adicional. Y esto es arrange. Si únicamente utilizo esto así, lo que va a hacer es lo siguiente. Ordenar. Bueno, aquí lo está ordenando. Entonces, si se dan cuenta, 13, 15, 16, hasta 38. Pero yo quiero que el orden sea descendente, entonces por eso voy a agregarle un argumento adicional. Y esto es así. De forma descendente, entonces, el valor que aquí nuestro compañero organizador me ha relatado. ¿Alguna pregunta? Claro, Magister. Con respecto al gráfico, nos consultan si es posible centralizar el título. Bueno, a ver, ahorita no lo recuerdo, pero les voy a hablar acerca de precisamente de las ayudas. Vamos a llegar más adelante a las ayudas. Entonces, veamos. Vamos a hacer una modificación de uno de los aspectos del título. Entonces resulta que yo quisiera cambiar este título porque este no es el título completo, es pacientes atendidos. Bueno, resulta que aquí no recuerdo esta instrucción. La voy a quitar completamente. Entonces, bueno, una forma de poder trabajar, y eso era algo de lo que les iba a hablar, es a través de los data cheat sheets, ¿verdad? Entonces veamos los data cheat sheets. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con una modificación de las etiquetas, aquí está. Entonces ustedes van a poder aplicar esto que está acá. Entonces dice, la instrucción anterior la está resumiendo como una T, ¿verdad? ¿Y qué es T? Bueno, cuando yo puedo hacer ggplot hasta este punto, o sea, definir el mapeo y también el tipo de gráfico que voy a utilizar, voy a ponerle argumentos adicionales. Para ponerle argumentos adicionales, lo que tengo que hacer es poner un símbolo de más, porque estoy agregando un elemento a esta gráfica. Y el elemento que quiero agregar ahorita son simplemente unos etiquetas. Si yo tengo esto así, pues tengo esta gráfica. ¿Ya? Esta gráfica que está acá, voy a corregirle estos nombres. Entonces, ¿cómo puedo aprender a una función nueva? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, puedo tener un libro, qué sé yo, pero aquí tengo entonces que T significa esto, ¿ya? T más las, que es otro argumento donde yo puedo definir las etiquetas X y Y, el título de la gráfica. Puedo agregar un subtítulo. Por ejemplo, yo podría poner cantidad de pacientes atendidos por la clínica de tuberculosis del año 2007 al año 2014. Y en subtítulo podría poner pacientes VIH negativos y qué sé yo. Además puedo poner otra nota gráfica. Esta podría ser. Por el momento pues no voy a buscar ese argumento, pero obviamente sí se puede hacer una rotación, un centrado o lo que ustedes quieran de ese gráfico, de tal manera que satisfaga nuestras expectativas. Vamos a ver algo también un libro que les voy a recomendar que precisamente tiene una gran cantidad de respuestas y ahorita lo voy a buscar. Aquí tenemos los libros de estadística. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Magister André, otra consulta de parte de Eric. ¿Cómo modificó la escala de los ejes?
Ok. Es lo que está haciendo ahorita, pero lo voy a volver a explicar. Bueno, vean. Este libro se los voy a pasar también con los administradores, los organizadores, pero igual. Este es uno de los mejores libros acerca del manejo de ggplot, de ggplot2. Entonces aquí podemos buscar, modificar cualquiera de los elementos, porque está clasificado de primero como tipos de gráficos y después cómo modificamos cada uno de los elementos, ¿ya? Por el tiempo, pues podría buscarlo aquí y no lo voy a, no recuerdo ahorita la respuesta. Ahora, con la pregunta que me hacía es, le voy a poner la opción labs, ¿verdad? En el eje X le voy a escribir tal y como yo quiero que aparezca, por ejemplo, frecuencia absoluta. En el eje, perdón, ese es el eje Y. En el eje X voy a poner año. Y solo así, aquí está. Entonces, como ustedes se darán cuenta, lo que agregué fue un argumento del tipo labs en el cual estoy definiendo la etiqueta X como año y la Y como frecuencia absoluta. Entonces, de esta manera ya puedo tener la gráfica así, año y frecuencia absoluta. Y aquí reviso cómo era la apariencia anterior, N y año. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, que sería ordenando la data frame. Ya lo hicimos. Bueno, ahora vamos a transformar una variable con la función mutate. La función mutate entonces nos va a servir para hacer un cambio. Entonces, a veces tenemos una gran cantidad de formas de hacer una transformación de datos. Por ejemplo, en SPSS utilizamos algo como calcular variable y podemos utilizar aquí este manejo, o tenemos otras opciones. Pero volviendo a dplyr, entonces vamos a tener el comando mutate. Y vean la estructura del comando mutate. Ahorita no vamos a ver toda la instrucción, sino que el comando mutate. ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento todo va bien. Bueno, entonces veamos la estructura del comando mutate. El comando mutate va a tener en esencia una variable destino, y es la que tenemos acá, ¿sí? La variable destino, a la variable destino se le va a asignar el resultado del manejo que nosotros querramos hacer. Nosotros contamos con este comando if-else, pero tenemos otra gran cantidad de comandos lógicos que nos permiten hacer ese manejo. Entonces, la variable destino le estamos asignando la operación que tenemos acá. Y tenemos un condicionante de if-else. Y este se parece, si se dan cuenta, bastante a la forma en la que trabaja Excel. Entonces es, si la condición edad al diagnóstico es menor a 13, entonces, ¿verdad? Seguido esta coma, escriba pediatría. Y coma, de lo contrario, escriba adultos. Si ustedes han trabajado la función if en Excel, se darán cuenta que la estructura es la misma, ¿ya? Solo que aquí estamos diciendo que mutate nos va a hacer este manejo que tenemos acá, pero aquí podemos utilizar cualquier otra forma, dependiendo de lo que queramos hacer. Eso lo vamos a asignar a la variable destino, que está acá, que se va a llamar sección. Y bueno, ahora veamos toda la instrucción. Dice, aquí estoy haciendo un ejemplo diferente, porque estoy agregando algo más. Entonces vamos a leer las cosas desde acá. Para la data 1, haga lo siguiente. Construya una variable nueva con mutate que se llama sección, que se basa en la edad del diagnóstico y hacer una construcción de las personas que tengan menos de 13 años y más de 13 años. Esto, pues, para que lo entiendan mejor, es como, por ejemplo, hacerlo aquí en calcular la variable, una variable que se llama sección, y para la edad al diagnóstico, entonces le vamos a buscar aquí una función de las funciones de tipo lógicas, ¿no?
Entonces, todo eso nos va a dar algo como lo siguiente. Nos va a dar entonces dos posibles valores. Una variable categórica que va a ser o pediatría o adultos. Y esta instrucción es un poco más compleja porque nos dice, a los pacientes menores de 13 años los atiende la sección de pediatría. Debo crear la variable pediatría para diferenciar entre pacientes según edades. Pero además, yo quiero solo los pacientes que no son VIH, por eso tengo esto acá, y que no sean de profilaxis, o sea, que sean pacientes con tuberculosis activa. Y después de hacer ese filtrado, quiero que me haga un conteo por año y sección. Entonces, ¿cuál es la orden completa? Entonces me dice, para la data 1 necesito que que haga una nueva variable que se llama sección. Y esa variable va a ser la clasificación de a quiénes van a atender esos pacientes, si la sección de pediatría o la sección de adultos. Y yo quiero seguir filtrando únicamente por personas que no tienen VIH y que tienen tuberculosis activa. Para eso usa el comando filtro. Y luego lo que quiero que me despliegue es una tabla donde aparece el año y la sección. Entonces aquí ya lo tengo. Y adicionalmente, que esto me lo almacene en una nueva data. Eso no lo habíamos hecho hasta este momento. Todo lo que hice acá lo voy a utilizar en una nueva data. Entonces aquí acciono esto. Si se dan cuenta, no tengo aquí ninguna tabla. Voy a borrar esto y lo voy a repetir. Porque no tengo ninguna nueva tabla, no tengo ninguna visualización acá, porque esa visualización por el momento está almacenada en el comando, en el objeto data2. Pero yo ya tengo también la data2 acá. Entonces, si se dan cuenta, esto no lo habíamos hecho hasta este momento. Yo estoy haciendo una nueva data que está filtrada, que tiene una nueva variable que se llama sección, que esa variable no aparece en mi data original. En ningún momento tengo esa variable sección. Y está filtrada por dos argumentos y que es una variable de conteo. Esta la puedo visualizar acá. Pero para visualizarla yo podría escribir únicamente algo aquí, ¿verdad? Data2 y pues despliega esto, ¿ya? Sin embargo, yo voy a utilizar aquí una función que se llama cable. La función cable pertenece al paquete que está aquí que se llama niter. Y entonces, como yo ya lo cargué, ahora voy aquí y dice, para la data2 no quiero que me la despliegue así como la tengo acá. Quiero que lo despliegue de una forma estética y por eso utilicé la función cable que es de otro paquete. Y vean, aquí está. Entonces, entienden la diferencia, ¿verdad? Que es una forma más amigable de despejar la data. ¿Hay alguna pregunta? No, por el momento va bien. Nos está apoyando el Magíster Jesús Salinas también, por chat, con algunas dudas conceptuales. Ok, listo, gracias. Gracias, Jesús. Bueno, entonces tenemos aquí agrupar los datos con la función group by. Ahora tenemos una nueva función, group by, y hacer resúmenes con summarize. Voy a aplicar estas funciones nuevas. Entonces la función group by me sirve para hacer agrupaciones. Por ejemplo, podría hacer una segmentación, si lo estamos visualizando en SPSS. Y hacer resúmenes con summarize. Eso es hacer un cálculo, por ejemplo, de una media, de una desviación estándar, una mediana y qué sé yo. Entonces, la asignación que tengo ahora es la siguiente. Dice, ahora yo quisiera comparar la edad promedio de pacientes adultos con VIH con la edad de pacientes adultos sin VIH. Digamos que la pregunta aquí es una pregunta útil. Entonces yo me pregunto, ¿será que las personas que tienen VIH, como tienen inmunodeficiencia, se infectan de tuberculosis a edades más tempranas? Esa es la pregunta práctica que me hago y es una pregunta útil. Y aquí me dice un dato adicional, que solo me interesan los pacientes activos, porque yo solo quiero ver tuberculosis activa. Entonces veamos aquí. Dice, para la data 1 voy a hacer un filtrado mayor a 12. Yo solo quiero pacientes adultos, por eso lo indico acá. Y se recuerdan que los pacientes adultos van a ser aquellos que se atienden en la sección de adultos mayores a 12 años.
Entonces, utilizo el filtro edad al diagnóstico mayor a 12 años. Pero otra de las condiciones es de que solo quiero a pacientes con tuberculosis activa. Aquí ya no estoy usando la forma en la que lo utilicé anteriormente, que era no quiero a las personas con profilaxis, que es lo mismo que decir yo quiero a las personas con tuberculosis activa. Esa es la otra parte del filtro. Y después de eso yo voy a querer de que me haga una agrupación por diagnóstico por VIH. Y para eso uso la función group by. Entonces, para group by, estoy pidiendo de que la agrupación la haga con personas con y sin VIH. Eso podría ser una segmentación, ¿verdad? Y eso ya lo tenemos acá. Y el pipe que está acá me está diciendo que después de eso voy a requerir una sumarización con calcular la media de edad al diagnóstico y la desviación estándar de la edad al diagnóstico. Como ustedes saben, la edad es una variable de distribución normal y está bien resumirla a través de una media y una desviación estándar. Pero adicionalmente hay aquí otras cosas. Me dice que ese valor de la media al diagnóstico lo asigne a una nueva variable que se va a llamar media edad. Pero esta variable va a ser una columna, ¿ya? Y vamos a ver, y la edad y la desviación estándar la va a asignar a una columna que se llama desviación estándar de edad, ¿ya? Entonces vean, para la data 1, filtre que yo solo quiero a los adultos y solo quiero a los pacientes con tuberculosis activa. Y agrúpelos por si tienen VIH y si no tienen VIH. Y luego calcule la media y la desviación estándar de la edad y presénteme una tabla. Entonces hago toda la opción aquí y aquí tengo la data, ¿verdad? Entonces, ahora pues veamos aquí qué es lo que ocurrió. Y entonces yo digo, estos son los pacientes sin VIH, los no, y estos son los pacientes con VIH. Aquí está. ¿Sí? Esto que se da, que está acá, entonces es parte del table, que es el nombre de la variable, y es la columna también. Y la otra variable que creé que era la media de las edades, me dice que la edad promedio de los pacientes no VIH es 41.5. Y la edad promedio de los pacientes con VIH es 37. Entonces, tal y como yo sospechaba, las personas con VIH posiblemente se infecten de tuberculosis activa a edades más tempranas porque tienen mayor probabilidad de infectarse. Y entonces, al comparar los promedios, tenemos 37 contra 41. Y pues tenemos aquí posiblemente las varianzas son diferentes y porque vemos aquí las desviaciones estándar. Y bueno, esto lo vamos a visualizar a través de un gráfico que sería un box plot. Y entonces ahora vamos a ver otro gráfico diferente. Si se dan cuenta, nosotros ya sabíamos que para poder hacer un gráfico en ggplot tenemos que empezar por la función ggplot. Y el mapeo de datos es de que en el eje X yo voy a necesitar que esté el diagnóstico de VIH, sí y no, ¿sí? Y en el eje Y se grafique la edad al diagnóstico. Y lo que voy a requerir ahora es otro tipo de geometría. Y es la que se conoce como Geom Box Plot, ¿ya? No voy a poner ningún argumento adicional, por eso este paréntesis lo dejo aquí en blanco. Entonces vean. Toda la estructura es para la data 1 haga un filtrado de edad al diagnóstico de personas atendidas en la sección de adultos con tuberculosis activa y después de eso agrupe por diagnóstico de VIH y finalmente haga mi gráfica de boxplot. Entonces hago el accionamiento de todo el comando aquí y yo tengo lo siguiente. Estoy haciendo la representación de lo que yo sospechaba. Entonces decía aquí que la mediana de la edad al diagnóstico de quienes no tienen VIH es mayor a la mediana de la edad al diagnóstico de quienes sí tienen VIH. Y
Aquí vemos entonces que esta distribución es bastante normal, la distribución de las personas sin VIH, pero las personas con VIH tenemos bastantes valores atípicos. Bueno, entonces esto es normal, pero incluir a todo el conjunto de datos posiblemente no lo sea. Y resulta que uno de los problemas que surgen al trabajar precisamente con los comandos de base es de que esos comandos de base no están hechos para trabajarlos directamente con dplyr o con tidyverse. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo toda mi instrucción acá y con agregar un pipe, luego me puedo pasar a hacer otra cosa diferente, que en este caso es hacer un gráfico. Yo, si tuviera un comando, por ejemplo, de una tstudent hecho para tidyverse, posiblemente lo haya en este momento, no lo recuerdo, no lo sé, podría poner aquí un pipe, o sea, un pipe acá y después decir que me calcule una tstudent. Pero bueno, no, eso no lo hice. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, y pongan atención bastante a esta instrucción. Aquí estoy diciendo, para la data 1, filtre para adultos, que es esta condición, y personas con tuberculosis activa, y luego agrupe por VIH. Y ese resultado, asígnelo al objeto que se conoce como data 3. Entonces voy a correr esta orden. Y aquí tengo mi data 3, que en esta data 3 yo no tengo a ningún paciente que lo atiende la sección de pediátrica, porque todos son personas, vean, con edades mayores a 13 años, y tampoco tengo ningún paciente en profilaxis, porque todos tienen tuberculosis activa, ¿no? Entonces, esa data que ahora tengo acá, ya la puedo utilizar. Y pues no vamos a ver estadística inferencial en este caso, ni estadística clásica, sino que simplemente es un pequeño ejemplo, ¿verdad? En el cual de la data 3, la variable que se llama edad al diagnóstico, la voy a contrastar entre pacientes con VIH y sin VIH. Aquí estoy borrando los valores que estaban perdidos y estoy utilizando un t-test. Entonces, ya que creé esa data ya filtrada, pues ya tengo aquí el resultado de mi t-test. Y esto me dice, bueno, el valor de la T, que es T2.13, presenta un valor P que es estadísticamente significativo. Entonces, en la población de la que se extrajo esta muestra, es probable que la edad al diagnóstico del pacientes VIH con pacientes no VIH varíe significativamente. Bueno, entonces, ahora vamos a ver aquí otra pregunta. Ahora me pregunto, ¿la tuberculosis pulmonar se presenta a la misma edad promedio? Bueno, esto ya lo tenía, ¿verdad? Entonces, sí, perdón, esta es otra pregunta. Recuerden que les había dicho que hay tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Y esa es una variable que se llama tipo de TB. Entonces yo me pregunto, bueno, ya sé que cuando el paciente es VIH positivo o negativo, la edad en la que el promedio en la cual está el paciente con síntomas es muy diferente. Pero yo me pregunto, ¿será que cuando una persona tiene, por ejemplo, tuberculosis en el riñón, la edad promedio es diferente de una persona que tiene tuberculosis en los pulmones? Pues eso es lo que voy a hacer ahorita en RStudio. Y aquí me dice, para la data número 1 voy a hacer un filtrado, siempre quiero referirme solo a personas de la sección de adultos con tuberculosis activa. Voy a agrupar por VIH y no VIH. Y lo que quiero es hacer una gráfica. Voy a hacer la gráfica para analizar las implicaciones que tenemos acá. Y finalmente voy a explicar la sintaxis que utilicé. Entonces veamos acá. Bueno, lo primero que me dice es de que cuando los pacientes son VIH y no VIH, me los presenta aquí en estos dos grupos. Estos son pacientes no VIH y estos son pacientes con VIH. Y esto que tenemos acá es un box plot para la tuberculosis extrapulmonar de los no VIH y un box plot para la tuberculosis pulmonar de los VIH. Entonces, si nos damos cuenta, parece que la edad promedio no varía entre
tuberculosis extrapulmonar y pulmonar, tanto en los no VIH como en los VIH. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, este va a ser una orden más compleja porque voy a agregar otros elementos precisamente a este gráfico y analicemos esos elementos. Esos elementos son los siguientes. Entonces me dice, para ese manejo que hice, en el eje X voy a tener siempre diagnóstico de VIH y en el eje Y la edad al diagnóstico. Pero yo quiero indicarle a esta gráfica, a R, que además me diferencie entre tipo de tuberculosis. Podría llegar a esa respuesta de diferentes formas. Aquí voy a utilizar el comando color. Vamos a ver, aquí está. Entonces aquí estoy agregando el tipo de tuberculosis, ¿verdad? Si se dan cuenta ahora ya tengo 3 variables. La primera variable es el diagnóstico de VIH, sí o no. La segunda variable es la edad al diagnóstico, que me va a calcular los valores ahí, la mediana, cuartil 1, cuartil 3, el valor mínimo y máximo y los posibles outliers. Y la tercera variable es el tipo de tuberculosis. Y bueno, yo estoy agregando además pues siempre la geometría de boxplot y aquí tengo mis etiquetas. Bueno, entonces, ¿qué tengo de nuevo? Una nueva instrucción dentro del mapeo. Aquí agregué una tercera variable. Ahora, voy a centrar mis análisis en los pacientes adultos con VIH que tienen tuberculosis activa. Entonces ahora ya me centré únicamente en las personas que tienen VIH. ¿Qué podría hacer ahí? Pues si ustedes lo intuyen es filtrar la base de datos solo para las personas que tienen VIH. Y quiero trabajar también solo con los que tienen tuberculosis activa. Voy a trabajar acá entonces de primero con la data original, la data 1. Y si ustedes han trabajado con R, pues ya bastante y no conocen dplyr y ggplot2, se darán cuenta que cuando uno está haciendo todos estos subset filtrados y qué sé yo, a veces estamos modificando y repitiendo las variables que se van almacenando a la memoria activa, ¿ya? Porque tenemos variables que tienen el mismo nombre, pero esto es más eficiente porque tenemos diferentes datas acá, ¿verdad? Estas datas que son independientes una de otra y esas están ubicadas en diferentes lugares, aunque tengan variables que tengan el mismo nombre. Entonces, vamos a trabajar con la data original, que es la data 1. Y esa data 1 la vamos a asignar a un nuevo objeto para crear una nueva data que no tenemos acá, la data número 4. Y esta data número 4 nos va a servir después para hacer cualquier tipo de análisis que solo se refiera a los pacientes que tienen VIH y que tienen tuberculosis activa. Adicionalmente, yo voy a trabajar solo con adultos. Entonces, la data 1 la voy a filtrar para los adultos, la sección adultos, para personas que tienen tuberculosis activa y el otro argumento es que tengan VIH. Y eso lo voy a utilizar para construir una nueva data, que es la data número 4. Si almaceno esto, aquí no me despliega nada porque lo único que hice fue preparar una nueva data, pero yo la puedo visualizar acá y aquí está mi nueva data. Si ustedes se dan cuenta, no aparece un solo paciente que no tenga VIH, todos van a tener VIH. Aparecen solo pacientes con tuberculosis activa porque no estamos incluyendo los de profilaxis. Y adicionalmente aparecen solo personas mayores a 12 años porque estamos trabajando con la sección de adultos. Bueno, entonces resulta que voy a hacer unos nuevos análisis, solo para esos pacientes. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Y ya nos estamos acercando también a la finalización a las 8 de la noche de la actividad o antes podría ser. ¿Pero tienen alguna duda? ¿No? No. Bueno, acá hay una. Disculpe. Nos preguntan si se puede convertir la edad en escala. La edad en escala. La edad está de hecho en escala, o me están diciendo si quieren en rangos. Claro, con la función mutate podemos hacer convertirlos en rangos. Pero adicionalmente nosotros podemos visualizar aquí cómo están las variables. Aquí tenemos la edad,
Lo único que hicimos fue filtrar, no es que hayamos convertido a la variable, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces aquí está la variable como una variable numérica, porque lo único que hicimos es una nueva base de datos donde solo incluíamos las edades mayores a 12 años. Entonces ya tengo aquí mi data lista para poder hacer ese manejo. Yo ya sé de que no tengo que preocuparme por volver a filtrar, por hacer muchas cosas, porque ya preparé mi data con esas características. Ese es uno de los elementos muy importantes de trabajar con dplyr, de que nos permite hacer por ejemplo, un subset, que lo hacíamos antes con subset en la base de datos, en los comandos base de R, de una forma mucho más eficiente, más rápida. Entonces ahora tenemos que para la data 4, que ya la tengo lista, yo quiero hacer el siguiente análisis. Dice, la pregunta es, ¿varían los CD4, o sea, las defensas, según el tipo de tuberculosis? Y si quieren entender mejor esto veamos la variable CD4. Los CD4 son las defensas, una de las defensas del cuerpo. Aquí está evaluado como cantidad de defensas CD4 o células CD4 por mililitro de sangre. Y si se dan cuenta, hay personas que tienen un CD4, personas que tienen 137, personas que tienen 77. ¿Y esto cómo se entiende? Bueno, las personas que tienen VIH van a tener una disminución de sus células CD4. Una persona que no tiene VIH en promedio tendrá como de 500 a 800 CD4. Y ven que todas estas personas se enferman bastante porque tienen pocas defensas. Ahí es donde uno puede entender por qué los pacientes con VIH pueden adquirir infecciones como la tuberculosis activa, la criptococosis, que es un hongo sistémico que ataca los pulmones o el cerebro, etcétera. Y eso es porque la cantidad de defensas que tienen estas personas es baja, ¿verdad? Pero la pregunta que nos hacen aquí es, varían la cantidad de defensas según el tipo de tuberculosis. Entonces recuerden que el tipo de tuberculosis es las personas que tienen tuberculosis pulmonar y las que tienen tuberculosis en otros órganos. Yo quiero saber si el promedio de esos, los CD4 varía en función del tipo de tuberculosis. Pero esto lo voy a hacer de forma gráfica. Y de forma gráfica entonces voy a utilizar un boxplot otra vez. Voy a seguir utilizando boxplot. Y entonces aquí me aparece precisamente la orden y es para la data 4 que ya la tengo filtrada, que solo tiene pacientes con VIH. Entonces en el eje X voy a poner el tipo de tuberculosis y en el eje Y el conteo de CD4. Y lo que quiero es hacer la comparación según también tipo de tuberculosis. Y aquí está. Para eso utilicé ahora un nuevo argumento que se llama fill. Y lo que va a hacer fill es llenarme de color esos boxplot, diferenciándolos entre tuberculosis activa entre tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Como se dan cuenta, yo tengo otra vez 3 variables en mi gráfica. Y las variables son tipo de tuberculosis, CD4. Bueno, son 2 variables. La diferencia aquí es de que las gráficas me van a aparecer de 2 colores diferentes. Si yo no pusiera ese argumento, los 2 boxplots me aparecerían con el mismo color. Pero tengo 3 argumentos diferentes para el mapeo. El argumento 1, que es el eje X, el argumento 2 para el eje Y, y el argumento 3, que es el llenado o el color. Luego tenemos entonces que quiero la geometría boxplot. Entonces he hecho andar aquí este comando y ahora tengo esto que está acá. Bueno, entonces la pregunta era sencilla. ¿Será que el promedio de CD4, en este caso tenemos la mediana, varía según el tipo de tuberculosis? Aquí tenemos tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis pulmonar. Pareciera que no. Si se dan cuenta, la mediana de tuberculosis extrapulmonar es casi la misma que la mediana de CD4 para tuberculosis pulmonar. Aquí tenemos bastantes valores atípicos y vemos que la mejor forma de resumir estos datos de forma numérica sería a través de medianas y cuartiles o a través de estimadores robustos. Entonces, la pregunta que nos hacían es, ¿varía los CD4 según la tuberculosis extrapulmonar o pulmonar?
parece que en todo el grupo no. Eso es lo que vemos hasta este momento. ¿Hay alguna pregunta, por favor? No, no, Magíster André. Listo, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver, quiero saber si ese comportamiento es el mismo según sexo y según rango de edad. Aquí ya tengo preparada una variable de la clasificación de la edad en rangos. Entonces vean aquí, para eso voy a utilizar el argumento facet graph. Y ahorita lo voy a encontrar por acá. Entonces vean, dice. Para esto, aquí tengo toda la, aquí tengo la orden. Es ggplot, tipo de paciente, CD4, fill, tipo de TV, hasta ahí vamos bien. Pero ahora tengo un nuevo argumento y es el facet graph. ¿Y qué significa el facet graph? Es que quiero que me haga una segmentación de esos datos, que me muestre varias ventanas donde aparecen diferentes rangos de edad. Lo vamos a comprender mejor para el argumento correspondiente a sexo. Entonces tengo acá. Yo quiero que me haga un gráfico, una ventana donde solo aparezcan los hombres y una ventana donde solo aparezcan las mujeres. Que me haga todo este análisis de comparar los CD4 o cantidad de defensas que tiene un paciente según tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, pero que me haga una separación por sexo y también por rangos de edad. Entonces resulta que voy a probar de primero con la variable, voy a borrar de primero las gráficas que tenía por acá. Entonces voy a borrar aquí mis gráficas y aquí solo quiero las nuevas gráficas. Bueno. La primera orden es para la data 4, que ya está lista, y recuérdese, data que tiene pacientes solo VIH, adultos y con tuberculosis activa, haga estas gráficas. La primera es un facet graph por edad en rangos. Y aquí la tenemos. Vean qué interesante porque si no hubieran variaciones por edad, siempre tendríamos el mismo comportamiento, que sería la mediana de CD4 no varía entre tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Aquí tenemos muy pocos datos y por eso nos aparece este boxplot acá. Estos datos no son útiles. Aquí tenemos otro facet donde vemos que realmente no varía la mediana de los CD4, del conteo de CD4, cuando la tuberculosis es pulmonar o extrapulmonar. Pero sí tenemos un dato importante y es el dato que aparece acá. El dato que aparece acá nos hace pensar en términos prácticos. Veamos. Aquí lo quiero. Estos son los CD4. Estas personas tienen menos defensas que estas personas. Y esto es únicamente las personas que tienen 60 años o más. ¿Y qué implicaciones tienen? Bueno, de primero de que la enfermedad pulmonar y la enfermedad extrapulmonar no se presenta con el mismo conteo de CD4 en personas que tienen 60 años o más. Recuerden que, al menos aquí en Guatemala, las personas que tienen 60 años o más se les llama adultos mayores. En otros países es 65 años o más, ¿verdad? Eso, el término de tercera edad está mal usado, ¿verdad? Entonces, actualmente es personas conocidas como adultos mayores. Ustedes saben que los adultos mayores tienen mayor riesgo de presentar cierto tipo de enfermedades, incluso de morir, o de tener enfermedades con presentaciones más graves. Y aquí lo que llama la atención es que para los adultos mayores sí hay una diferencia de los CD4, porque la tuberculosis pulmonar se presenta incluso cuando las defensas están más altas, ¿ya? Para los otros casos, la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar se presentaban cuando las defensas estaban mucho más bajas y no había variación. Pero para los adultos mayores parecen tener mayor riesgo, porque la tuberculosis pulmonar se presenta aún cuando sus defensas están un poco más altas. Y ahora veamos el análisis por sexo. ¿Será que hay alguna diferencia por sexo? Y ahora vemos el facet a través de sexo. Y encontramos también diferencias.
Bueno, vemos que para los hombres, aquí tenemos los hombres, no hay diferencias, pero para las mujeres sí. ¿Y qué implicación práctica tiene esto? Otra vez el riesgo ahora, que si bien decía que la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar se presentaban con conteos mucho más bajos de CD4, tanto pulmonar, extrapulmonar en hombres, ahora vemos que las mujeres son un grupo de riesgo, porque la tuberculosis pulmonar también se presenta, aunque sus CD4 estén un poco más altos. Y para eso nos sirvió el FACET Lab. Podemos hacer pruebas inferenciales, diseño experimental, un análisis factorial, qué sé yo, con todo esto para poder llegar a comprender mejor esas preguntas. Pero aquí que estamos haciendo una exploración, hemos visto cómo el uso de dplyr y ggplot2 nos permite una visualización bastante eficiente con un código bastante sencillo. Ahora vamos a trabajar con gráficos de dispersión. Ya trabajamos con boxplot y esto lo voy a hacer más rápido porque ya me queda muy poco tiempo. Entonces, otra de las variables era la carga viral. Ustedes se recuerdan pues que estos gráficos de dispersión se usan para relacionar al menos dos variables cuantitativas. Y yo no quiero saber la relación ahorita entre esas variables cuantitativas, sino que quiero utilizar mi gráfico de dispersión para poder hacer un análisis práctico y exploratorio. Y lo que me interesa ahorita es que tengo las variables carga viral, o sea, la cantidad de virus que circula en el organismo de un paciente, los CD4 y tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, que aquí está pues con estos colores, extrapulmonar está rojo y azul van a ser los puntos de pulmonar. Y entonces aquí veo cosas interesantes como por ejemplo que la tuberculosis extrapulmonar posiblemente, véanlo acá, ocurre cuando yo tengo cargas virales más altas. Tal vez no depende tanto de los CD4 como habíamos visto, pero sí depende de que tenga cargas virales más altas. Y yo me pregunto si estos puntos que están acá, que se consiguieron a través del argumento call, que está acá, ¿son bastantes valores o son pocos valores? Porque si fueran pocos valores, bueno, entonces diría, solo son algunos pacientes que tenían cargas virales altas y que tienen tuberculosis extrapulmonar. Para eso voy a utilizar un argumento adicional que se llama size, que van a hacer círculos grandes o pequeños dependiendo de la cantidad de pacientes que se estén representando ahí. Entonces, en ese caso, hice la misma sintaxis anterior, solo que cerciorándome si la cantidad de pacientes era poca o no sé. Aquí, por ejemplo, vemos de que no podemos generalizar tanto sobre estos casos que están acá, porque son pocos pacientes, estos que tenemos acá. Pero lo que yo había descubierto a través de ver que los pacientes con tuberculosis extrapulmonar regularmente tenían cargas virales más altas, sí es relevante porque tengo bastantes pacientes acá, ¿ya? Entonces aquí no utilicé el gráfico de dispersión para ver la relación entre cargas virales y CD4, porque eso ya lo sé, ¿verdad? Mayor carga viral menos CD4. Para lo que me sirvió es para hacer un análisis exploratorio con dos variables cuantitativas y una variable cualitativa, que sería la variable tipo de tuberculosis. Bueno, esto como les dije lo voy a pasar mucho más rápido. Y bueno, ya tengo el argumento size y esta otra no la voy a hacer. Ahora vamos a ver el uso concomitante, eso ya lo hice también. Voy a pasar a variables cualitativas. Aquí no voy a hablar mucho, pero voy a hacer un gráfico de Pi para ver la distribución del sexo según pacientes sin VIH y pacientes con VIH. La distribución no parece ser igual. En los pacientes con VIH, si se dan cuenta, hay un mayor porcentaje de hombres, porque así es esa infección por VIH, ¿verdad? A pesar de que ya se está haciendo más pues proporcional por sexos, siempre hay un mayor porcentaje de hombres infectados. Y bueno, aquí tengo un gráfico de, vamos a ver qué tengo por acá, un gráfico de barras. No, ese fue el que hice. Voy a hacer un gráfico de barras aquí y lo que quiero saber acá es si hay diferencia de la mortalidad en pacientes con y sin VIH. Y lo voy a hacer de una vez con porcentajes. Y es esta orden que tengo acá.
Aquí las cantidades son muy similares, pero ustedes saben que si los tamaños de muestra no son iguales, entonces voy a utilizar los porcentajes. Y resulta que yo quiero saber si la cantidad de pacientes que fallecen dependen del diagnóstico de VIH o no VIH. Entonces yo veo, estas son personas que no tienen VIH. Fallece este porcentaje, que es como un 20%. Pero de los pacientes que son VIH, que son todos estos, fallece un porcentaje más alto, que posiblemente sea un 40%. Sin hacer todavía una prueba de chi cuadrado o no sé, o calcular odds ratio, con la exploración llegó a la conclusión de que posiblemente sean diferencias en la proporción de la mortalidad según estos grupos. Y para finalizar, pues voy a hacer una comparación de la mortalidad en pacientes VIH y no VIH, pero agregando una nueva variable que es el tipo de tuberculosis. Y esto sí lo voy a analizar acá. Entonces, en esta data que yo ya preparé anteriormente, tengo en el eje X el diagnóstico de VIH, sí, no. Voy a llenar por colores con falleció o no falleció y voy a utilizar un gráfico de barras. En el gráfico de barras, como ya lo había hecho en algunos anteriores, pero que no lo habíamos visto, es agregar un argumento a la geometría, ¿verdad? A la geometría de barras. Casi siempre dejaba este paréntesis en blanco, ¿verdad? Porque no agregaba un argumento adicional. Aquí yo voy a utilizar el argumento position field para que lo que me calcule sean porcentajes. Y lo que voy a agregar además es un facet graph para que tenga una nueva variable, que me haga una gráfica de tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis pulmonar. Y entonces cuando yo acciono esto, pues tengo esta gráfica tan interesante que me dice lo siguiente. Cuando hay VIH, que es lo que tengo de este lado, del lado izquierdo, perdón, cuando no, sí, VIH. Perdón, en el lado izquierdo tengo tuberculosis extrapulmonar y en el lado derecho tengo tuberculosis pulmonar. Y de este lado tengo no VIH y sí VIH. Si no hubieran cambios relacionados con el tipo de tuberculosis en la mortalidad, pues tendríamos dos gráficas equivalentes, pero ya vemos que las distribuciones son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que identificamos? Que los pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar y que tienen VIH son aquellos en los que se observa la mayor frecuencia de mortalidad. Entonces, si hacemos, por ejemplo, una regresión logística o unas tablas de contingencia estratificadas, por ejemplo, con una prueba para chi cuadrado estratificado de Mantel-Haenszel, llegamos a la conclusión que tanto el tipo de tuberculosis como el tener VIH influyen en la mortalidad. Y bueno, entonces con esto estamos concluyendo la actividad. Perdón si ya no quedó tiempo para preguntas, pero yo les agradezco haber estado pendientes de este webinar. Les agradezco a los organizadores, a mi amigo Jesús ahí por ayudarme a resolver algunas de las otras consultas que yo no pude resolver en el chat. Agradezco a todos los participantes y les incentivo a que sigan en comunicación pues, con los organizadores del Congreso que se va a trasladar para el siguiente año. Y pues un mensaje que les quiero decir es de que de todas las cosas malas que han ocurrido, este coronavirus nos ha dejado la lección de que pasar a la instrucción virtual no era tan difícil y que precisamente ahora posiblemente vayan a cambiar mucho esta dinámica, ¿verdad? Aquí en Guatemala solo tenemos una universidad estatal, por decirles algo, y el campus central se llena de una gran cantidad de personas que llegan, sobre todo de quienes tienen automóvil. Entonces, todo ese congestionamiento, esa saturación de las clases, todo eso pues se puede evitar haciendo que la educación, y ya no digamos por coronavirus, sea bastante, en gran porcentaje virtual. Entonces, el coronavirus nos ha hecho ver que hay otras formas de educarnos y de educar a la población y que nosotros tenemos que buscar esas opciones. Y si bien ya no dio tiempo de revisar las otras cosas, pues les hablé acerca de cómo utilizar los recursos que hay
en la plataforma web, en internet, en ciertas plataformas específicas, y pues ya les cedo la palabra a los organizadores.